Bueno, como saben, hoy vamos a hablar sobre el amor de Dios como atributo. Ya durante todo el año hemos hablado de bastantes atributos y bueno, lo que cabe hoy vamos a hablar de el amor de Dios. Como vimos en los anuncios, de hoy en 15 tenemos un taller del amor y de noviazgo para que también podamos venir. Pero hoy vamos a hablar de un concepto de el amor de Dios basado en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados, pero que para nosotros eso significa eso para mí. Un ejemplo es la palabra tétrico. ¿Alguien puede decirme el concepto de tétrico? Ahora no saben. Mayormente nosotros cuando pensamos en tétrico es como algo terrorífico, algo de miedo. Y usted lo pueden buscar en el diccionario. Ahí dice que es oscuro, triste y grave, que es muy triste o deprimente, como que tiene relación, pero no es en sí lo terrorífico. O el ejemplo que nos había dado Henry de la palabra bizarro, que la confundimos con la palabra en inglés. En español bizarro es una persona, es algo valiente, generoso o espléndido. Nada que ver cómo lo utilizamos nosotros, eso es algo bizarro y nada que ver, no es ni valiente, ni generoso, ni espléndido. Hay muchos conceptos que nosotros tenemos equivocados. Estos son dos ejemplos. El amor y el amor de Dios es un concepto que en el mundo está totalmente equivocado y que aún nosotros en la iglesia y aquí en la sociedad tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor de Dios. Hoy vamos a tratar de definir el amor de Dios. Muchos han creado un Dios según sus necesidades o preferencias y tienen un concepto muy equivocado del amor de Dios. Un ejemplo que se me viene es cuando el pueblo de Israel creó su Dios bajo sus preferencias y nosotros lo hacemos. El pueblo de Israel, la nación de Israel es un espejo para nosotros. Nosotros creamos a Dios según nos beneficia. ¿Por qué? Porque hay atributos que ponemos como por aquí y hay atributos que mejor ni los mencionamos. Y como hemos visto durante todo este año, todos los atributos de Dios son importantes porque todo eso es Dios. Dios es amor, Dios es justo. Y todos esos, ¿verdad? Como vimos también en la simplicidad, es uno solo, no es mayor este que otro. Si nosotros le damos mayor importancia a un atributo, ahí estamos creando un Dios a nuestra conveniencia. Vamos a estar más que todo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Si quiere busquemos Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero antes vamos a orar y ponerlo en manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu templo con nuestros hermanos. Gracias porque por alguna razón hoy pudimos estar en algún otro lado, pudimos simplemente tener algún inconveniente y no poder llegar a la socia, o simplemente por pereza no venir hoy. Pero si estamos aquí es porque así tú lo quieres y queremos pedirte que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Gracias por que por medio de tu palabra también podemos cantarte a ti, como lo hacíamos ahora, a ti, Adonai, como también cantamos que de tal manera nos amaste, como cantamos también sobre tu amor, y meditando en cada uno de esos cantos en nuestros corazones, queremos pedirte que nos limpies de todo pecado, para que tu palabra caiga con bien en nuestras vidas y que pueda dar mucho fruto. Si hoy, esta es mi oración, si hoy alguno de nosotros tiene un concepto equivocado de lo que es tu amor, ayúdanos con humildad a corregirlo por medio de tu palabra. Úsame a mí como instrumento, Señor. Soy indigno, pero sabemos que tú nos usas
para proclamar tu evangelio, para proclamar tu palabra, y en humildad te pido que me uses de la mejor manera y dar tu palabra sabiamente para que todos aquí podamos entender y amarte, tener el mismo concepto que tienes tú de amor, para amarte de esa forma y amar a nuestros semejantes también. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a Juan 3. Antes les voy a dar un contexto más o menos del Evangelio de Juan. Se le da la autoría del libro al discípulo amado. Vamos a ir al 21-24, Juan 21-24. Dice 21-24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Anteriormente se le está hablando, ¿verdad? Bueno, Pedro está hablando con Jesús sobre este discípulo amado y se le da la autoría del libro a Juan el apóstol, hijo de Zebedeo. Ahora vamos a ir al capítulo 1, 14. Dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está hablando Juan, y diciendo que vimos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El libro del Evangelio de Juan presenta la historia de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y esto es muy importante que lo tengamos en mente hoy y en el transcurso si ustedes van a estudiar el Evangelio de Juan. Juan nos presenta a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, su encarnación y crucifixión por medio de las cuales reveló el amor de Dios, redimiendo a la humanidad, haciendo clara la deidad y preexistencia de Cristo, y eso lo vemos en el 1, del 1 al 5, que es bastante conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como vemos, más o menos ese es un contexto así a grandes rasgos del Evangelio de Juan, y nos vamos a enfocar más que todo en el capítulo 3. Yo lo dividí en 5 partes, 5 puntos. Del versículo 1 del capítulo 3, del 1 al 3, lo titulé Jesús define la gran necesidad del ser humano. Del 4 al 8, Jesús define el nuevo nacimiento desde un panorama terrenal. Eso está del 4 al 8. Del 9 al 15, Jesús define el nuevo nacimiento, pero esta vez desde un panorama celestial. El punto número 4 está del 16 al 21, y le puse Jesús en la cruz define tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Y el último punto estaría en los versículos 22 al 36, donde Jesús es definido por Juan el Bautista. Vamos a ver varios conceptos en sí, pero vamos a ir poco a poco, y ahí vamos viendo cualidades del amor, hasta tratar de llegar a tener un concepto del amor de Dios. Leemos el versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay algo muy importante. En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, pero vemos que ni en el 1 ni en el 2 Nicodemo le preguntó algo. No hay ninguna pregunta, porque Jesús está respondiendo
y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso titulé al primer punto, Jesús define la gran necesidad del ser humano. Y tal vez aquí Dios les está respondiendo a algunos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, aunque no se los estemos preguntando. Aunque vayamos en oración con otro montón de cosas, peticiones, alabanzas, por mis estudios, por mi familia, vamos a Dios alabándolo, pero Dios nos responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para definir qué es el amor, primero hay que tener una definición también de algo muy importante. La indiferencia es odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad y la maldad, ante la violencia e injusticia. Por eso Dios muestra su ira ante el pecado. Vamos a ir a Salmos 7:11. Salmos capítulo 7. Como les digo, antes de definir qué es el amor de Dios, y como les dije al principio, ningún atributo es más importante que otro, sino todos, ¿verdad? Son iguales. La ira de Dios es muy importante si queremos definir el amor de Dios. ¿Por qué? Como lo leí ahora, la indiferencia es odio disfrazado. Si Dios simplemente es indiferente ante el pecado, ante nuestro pecado, no nos está amando. Él tiene que ser justo y la ira de Dios va a venir sobre el pecado. Dice Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahí dice, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué razón? Dios no es como nosotros, que en un momento de ira nos llenamos de cólera y actuamos de una forma que no deberíamos. Dios no es así. Un atributo que también vimos es que Dios no cambia. Y la ira de Dios no cambia. Por más que nosotros hagamos y hagamos y hagamos, Dios es paciente. Sí tiene un límite, pero Él no va a actuar con ira desenfrenada, sino con una ira controlada, sabiendo que Él nos proporcionó más bien demasiado. Y si hoy nosotros estamos aquí, si hoy nosotros estamos con vida, es por su paciencia, por su amor, porque Él, ¿verdad?, retarda su ira y es paciente, como lo fue con el pueblo de Israel una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así lo es con nosotros. Y todos aquí somos testigos. Personalmente pecamos todos los días. No es algo de orgullo, pero somos pecadores. Y si no, en 1 Juan no estuviera que si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso. Todos pecamos, pero tenemos que tener también este concepto de pecado bien definido. O sea, el mismo concepto que tiene Dios de pecado, si nosotros tuviéramos ese concepto de pecado, créanme que no pecaríamos. Y por eso es un proceso de santificación. Dios nos va a ir llevando hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pero es un proceso que tal vez a nosotros nos va a costar lágrimas, nos va a costar sufrimiento, porque como un escultor hace de una piedra sin forma una escultura de una persona bien definida, con los ojos hasta las pestañas bien definidas, ¿cómo llegó a definir esas pestañas? Si no fue primeramente con un mazo bien grande para ir dándole forma, hasta ir con un cincel bien pequeñito dando formas. Así igualmente Dios hace con nosotros. Muchas veces van a ir con un mazo y un cincel bien grueso a destruirnos, pero eso es por amor.
hasta ir con un cincel bastante pequeño, dando forma. Como les digo, si Dios es indiferente a nuestro pecado y es indiferente al pecado de la humanidad, Él no nos ama. Y porque Él nos ama, Él derrama su ira, toda su ira. El segundo punto, vamos a volvernos a Juan. Está del 4 al 8. Repito, para tener el concepto de amor bien claro, tenemos que saber que Dios también actúa con ira por el pecado y no es indiferente ante el pecado. Del 4 al 8 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A esta parte la titulé: Jesús define el nuevo nacimiento terrenalmente. ¿Por qué terrenalmente? Dios está dando ejemplos a Nicodemo. Vemos al principio que Nicodemo era un hombre fariseo, un principal entre los judíos, y que era un maestro. Cuando él dijo rabí, él como que se comparó al mismo nivel que Jesús, rabí, aunque sí, hay muchas personas que dicen, no, él lo llamó maestro por respeto, porque sabía. Él no estaba viendo a Jesús como un salvador, lo está viendo como un maestro, que ese era el problema de la mayoría de los fariseos y judíos en ese momento. Todavía hoy en día los judíos creen en Jesús. Yo tengo un amigo que yo hablo de él, de Jesús y todo, pero él me dice, es que Yeshua es un maestro, un gran maestro, y lo exalta de una manera, pero nunca el Mesías. Y Jesús es el Mesías, como lo proclama Juan durante todo el Evangelio. Entonces, Jesús está definiendo el nuevo nacimiento de una forma terrenal, sencilla. Aún hablando con este gran maestro, lo está queriendo hacer sencillo y aún así no entiende Nicodemo. Él está hablando de agua, de carne, y quiero resaltar el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí es muy importante, del Espíritu. Vamos a ir a Juan 16, 8. Juan 16, 8 al 11. En términos bíblicos, el amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. Está más preocupado por el hacer que por el sentir. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y también ahí hay otro concepto erróneo del amor, de solo sentimiento. Yo siento por usted tal y tal cosa, yo siento que Dios me dijo tal y tal cosa, y hay conceptos erróneos. No es de sentimiento solamente, es más de hecho. Y Dios no sintió que nos amó a nosotros, no, Él actuó y Él vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y de siervo, tomando nuestro lugar. Él no solamente dijo, yo siento que amo a la humanidad o yo siento que los amo, no, Él actuó haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta, siendo crucificado, muriendo, siendo sepultado y resucitando para darnos vida con Él. Dice Juan 16, 8 al 11.
Y cuando Él venga, aquí está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La salvación es del Señor. Y aquí Jesús está definiendo el nuevo nacimiento de una forma terrenal, pero al final habla de esto. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La salvación es del Señor. Nosotros no podemos hacernos nacer, es imposible. Y ahí tal vez el enredo de Nicodemo. Por eso él pregunta, y pregunta muy sinceramente, ¿cómo puede hacerse esto? Él no entendía y se lo está explicando tal vez de una forma sencilla, pero la clave está en que es un nacimiento espiritual, y él se lo había dicho, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y vemos que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es que Él va a venir y nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y qué importante, porque Jesús en ese contexto está hablando de que les conviene que Él se vaya y que venga otro consolador, otro como Él, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en nosotros y ya actúa en nosotros para salvación. Nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y esto tiene que ser palabras de aliento para nosotros, que alabemos a Dios como un Dios trinitario, porque la salvación es de Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en una por nosotros, por amor a nosotros. El tercer punto, ahora Jesús define el nuevo nacimiento, pero de una panorama celestial, del 9 al 15. Volvemos al capítulo 3, ahora leemos los versículos 9 al 15. Dice el 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera los celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí ya Jesús está definiendo el nuevo nacimiento de una forma celestial, desde el panorama de Él mismo. Ahí Jesús está predicándole el Evangelio a Nicodemo. Y yo estaba meditando mucho en el tema del amor de Dios, porque toda la Biblia habla del amor de Dios. Y si se ponen a pensar todos los atributos que hemos visto, ahí está el amor de Dios. Porque Dios es justo, porque nos ama. Porque Dios no cambia, porque nos ama. Y es por amor a sí mismo. Y esto de verdad que tiene que llevarnos a meditar y a alabarlo a Dios. Canciones como las que ahora cantábamos, de verdad que tienen que llevarnos a un entendimiento de quién es Dios, de alabarlo, porque de tal manera nos amó. Y ahorita vamos a hablar más de ese versículo. Como dice ahí en el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, que vamos a Números 2:19, 21:9, Números. Leo desde el
desde el 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto del pueblo de Israel en ese momento, hubieron personas que no se sanaron. ¿Por qué? Se preguntará, ¿por qué si era tan sencillo como ir a la serpiente de bronce y mirarla? Y así es hoy en día, porque hay personas que simplemente no son salvas. Si la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, es por gracia, porque hay personas que se pierden. Por esa misma razón que en ese momento personas morían envenenadas, creando ellos mismos su propio método de sanación. Yo no, es tonto, ¿cómo que voy a ir a ver una serpiente de bronce para sanarme? No, voy a ir al médico. Y iban intentando sanarse y morían. Simplemente tal vez actuando de una forma lógica, humanamente, y no de una forma como Dios lo mandaba. Dios dijo en el versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El bronce muchas veces en la Biblia es símbolo de justicia, y eso es lo que Dios vino aquí a hacer sobre nosotros. Por eso Jesús mismo se está presentando como la serpiente de bronce. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo sabía esta historia que acabamos de leer. Nicodemo no tuvo que volverse al Éxodo, al Pentateuco y revivir esa historia. Nicodemo la tenía sumamente clara. Por eso Jesús le estaba diciendo estas cosas. No entendió de una forma terrenal, no va a entender de una forma espiritual, pero aquí Jesús está tratando de dar a entender. En el 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué es necesario? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El veneno del pecado ya está corriendo en tus venas, pero Dios demostró su amor para todo aquel que lo ve en fe y en arrepentimiento. Vamos a ir a Romanos 5, 8 al 10. Y tal vez es un versículo bastante conocido, pero que nos ejemplifica bastante lo que está haciendo Jesús ahí, tratando de definir el nuevo nacimiento de una forma celestial y tratando de explicar su amor por medio de ese pasaje. Dice Romanos 5, 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y nosotros somos salvos de qué? De la ira. Porque, dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Cristo es que recibimos esa reconciliación. Si nosotros vemos a Cristo como la serpiente de bronce, si nosotros vamos y vemos a Cristo en fe y en arrepentimiento, Dios nos va a reconciliar por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Y eso es lo que está hablando aquí Jesús. En el punto número 4, vamos a ir al 16, del 16 al 21, en el capítulo 3 igual. Ahora Jesús en la cruz define tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Del 16 al 21 vemos, y este es uno de los versículos tal vez más citados y que las personas más se saben de memoria, no sabemos de memoria,
Porque de tal manera, y es basado también en un canto que cantamos ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como les digo, en términos humanos es un atrevimiento tratar de definir el amor de Dios. Nos es muy difícil tratar nosotros, por nuestras propias palabras, definir qué es el amor de Dios, pero vemos en estos versículos que Jesús en la cruz define tanto el amor como la justicia de Dios. ¿Y por qué es la justicia de Dios? Porque toda la ira de Dios que vimos al principio, Dios, si es indiferente al pecado, no nos ama. Él tiene que satisfacer toda su ira y la está haciendo en Jesucristo. La ira de Dios venía sobre nosotros y en medio se puso Jesucristo, a todo aquel que en Él cree. Y ahí mismo dice, esta es la condenación, en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Lógicamente, si yo vivo en pecado, yo voy a tener mi Biblia por allá. Si yo vivo en pecado, no quiero ir a la iglesia. Si yo vivo en pecado, quiero escuchar este tipo de canciones y no estas. Si yo vivo en pecado, quiero ver este tipo de cosas y no estas. Si yo vivo en pecado, quiero memorizarme este tipo de cosas y no estas. ¿Por qué? Y es duro, pero es así. Y a mí, una vez me dijeron, un pastor, que cuando yo decido pecar, yo mismo decido darle la espalda a Dios para cometer ese acto de pecado. Y es lo que les decía al principio, si nosotros tenemos el mismo concepto de pecado que tiene Dios, porque Dios aborrece el pecado, Dios se llena de ira contra el pecado. Y aquí me da mucho temor, pero también me da mucha esperanza, porque Dios no me dejó ahí, Dios me amó y por eso Él mismo se entregó por amor a mí, sabiendo que yo le di la espalda para cometer ese pecado. Él me llama porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él me llama para que yo cambie mi vida en arrepentimiento y lo pueda ver a Él, dándole la espalda al pecado, aborreciendo al pecado, teniendo el mismo concepto de pecado que Él tiene. Y vamos a tener vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Y si nosotros llegamos a donde Dios en fe y en arrepentimiento, sabiendo que Dios vino aquí a morir, a vivir una vida perfecta, a morir, que fuera sepultado y fuera resucitado para darnos vida, si nosotros creemos eso, vamos a formar parte de su familia, somos reconciliados, como leíamos ahora, con Dios. Es muy sencillo, es muy sencillo, pero Jesús se lo está explicando a Nicodemo de una forma y de otra, y pues nos cuesta. Así Dios nos explicó a nosotros una y otra vez, y Él tuvo paciencia. Tal vez aquí muchos tienen un testimonio de que crecieron aquí en el templo, y creyeron en Cristo a los 9 años, a los 10, a los 15, etcétera.
Hay otros que vienen de otra religión, catolicismo, simplemente no creían en Dios, no sabían quién era Jesucristo, y esto pasa aquí en Costa Rica. En Costa Rica hay muchas personas que no saben quién es Jesús, no tienen idea, y para nosotros puede sonar extraño, ¿cómo? Alguien aquí de este lado del mundo, en este país, no va a saber quién es Jesús. A mí me llamó la atención lo que decía el pastor Jaime, el misionero, el domingo en la noche. Él está en un lado, en la frontera con Panamá, donde hay muchos extranjeros de muchas nacionalidades y más que todo de Medio Oriente. ¿Con qué? Con locales, con negocios, etcétera. Y es un área misionera grandísima, porque si nosotros vamos como sociedad jóvenes y vamos en un viaje misionero a donde Jaime y llegamos a un establecimiento de un árabe y le hablamos de Jesús, y él nos va a preguntar ¿qué es Jesús? Porque no sabe ni siquiera que es una persona. Igualmente personas de Asia, de África, aún mismo ticos, nicaragüenses, colombianos, venezolanos que viven allá y no tengan idea de quién es Jesús. Y eso de verdad que nos tiene que mover a orar por ellos, a orar por las personas que no saben, que no tienen verdad este mensaje tan glorioso que estamos compartiendo hoy, este concepto de amor que nosotros estamos profundizando, y gloria a Dios, porque tenemos este templo, tenemos las facilidades que tenemos para hablar de los atributos de Dios desde principio de año y exaltarlo con buena música, con buena exposición de la palabra. Eso tenemos que alabarlo, pero también Dios nos va a pedir cuentas por todas estas facilidades que tenemos, porque personas tal vez en Medio Oriente, con lo mínimo de la palabra de Dios, tienen ese deseo ardiente de llevar a Cristo a otras personas y están dispuestas a sacrificarse, porque tienen el concepto de Dios, del amor de Dios correcto. Y si una persona con una pistola o lo que sea le dice niega a Jesús o lo mato, no lo va a negar. Y así ha pasado mucho, y lo vimos en las noticias de Afganistán y de muchos países que están siendo perseguidos, como la Ventana 1040, donde personas vienen y simplemente son asesinadas. Hay muchos testimonios fuertes donde una familia de creyentes agarran al papá y le dicen: si ustedes, la esposa y los hijos, no niegan a Jesús, le cortamos un brazo, le cortamos la cabeza, un dedo, etcétera. Y pues habrá personas allá que no, yo niego a Jesús, pero hay personas que tienen el mismo concepto de Dios, del amor de Dios, y no niegan a Jesús, y más bien le predican a esa persona. El Dios de allá no es diferente al Dios de acá, solo que ellos tienen un concepto del amor de Dios que nosotros tenemos que tener, y es lo que estamos buscando, y es lo que Jesús está hablando ahí con Nicodemo. Como les digo, en términos humanos es un atrevimiento tratar de definir el amor de Dios, pero vamos a ir a Efesios 3. Efesios 3:17. Del 17 al 19. El 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios.
Y este pasaje lo vimos con detalle la vez pasada que Emma nos estaba explicando cómo se debe orar, cómo estaba Pablo orando. En el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está orando Pablo? Y como lo vimos bastante bien el sábado pasado, hay muchas peticiones, pero ahí está hablando Pablo en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y pues aquí Dios nos está definiendo mucho del amor, pero tal vez para nosotros es un poco difícil comprenderlo. Hay una frase que leí por ahí, se la leo, dice: el amor de Cristo es suficientemente ancho como para alcanzar a toda la humanidad, lo suficientemente largo como para prolongarse toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más desgraciado, y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo. Y pues yo me puse a analizar esta frase, y analizando también el texto de Pablo dice en el 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es muy difícil comprender o definir, tener un concepto del amor de Dios, porque excede todo conocimiento. Aún estas palabras que le leí: el amor de Cristo es suficientemente ancho como para alcanzar a toda la humanidad, lo suficientemente largo como para prolongarse por toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más desgraciado, y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta los cielos. Aún esa frase que suena tan chiva se queda corta. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Y por qué les digo eso? Porque Dios es amor. Y solo esa frase, Dios es amor, nos tiene que llevar a arrodillarnos delante de Él. Ese comprender de ahí del versículo para que, en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, en el 18, con todos los santos, cual sea, y etcétera. Dios quiere que experimentemos su amor, no que lo definamos intelectualmente. El amor divino se vive con el corazón. Por la infinitud de sus dimensiones, escapa de la comprensión del hombre, puesto que Dios es amor. Tenemos toda una eternidad para haber revelado todo el amor de Dios, y nos será insuficiente, porque Dios es infinito. Y me puse a pensar también en eso. Si nosotros creemos en Dios, lo vemos a Él como la serpiente de bronce, fuimos a Cristo en fe, en arrepentimiento, fuimos reconciliados con el Padre, y ahora Dios es nuestro Padre Celestial. Tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora sí, Dios es amor. Tenemos toda la eternidad para ver y vivir, porque como le leía ahí, Dios no quiere que definamos y que pongamos en dos renglones el concepto del amor de Dios. Dios quiere que experimentemos. Por eso Él nos da vida, y vida en abundancia. Por eso Dios no nos salva y nos lleva de una vez. Sería muy fácil, ¿verdad?, que Dios nos salva, creemos en Él y somos arrebatados. No, porque Dios quiere que nosotros vivamos y que tengamos vida en abundancia. Él quiere que experimentemos su amor aquí en la tierra, pero por la eternidad también. Y la eternidad nos va a hacer falta, porque Dios es amor y Dios es infinito. Ya para terminar, el último punto.
del 23 al 36. Ahora Jesús es definido por Juan el Bautista. Nos devolvemos a Juan 3, capítulo 3. Del 22 al 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos. Bueno, después de que el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta con sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Ahora dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sigue el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa última parte yo la dividí en dos secciones. Como les digo, ya para terminar, Dios es amor, y del versículo 31 al 35, Juan está hablando sobre Cristo, pero ahí notemos algo. Del 31 al 35, el que arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En el sentido de la Trinidad, Dios se amó a sí mismo desde la eternidad y era feliz. No necesitaba de nada creado para amar. Nos creó y nos amó por amor a sí mismo. Cuando Dios dice que este es mi Hijo amado, es porque lo ha amado por toda la eternidad. Dios me creó porque Él quiso. Y también es un punto muy importante. Si nosotros hablamos de amor de Dios, muchas veces lo enfocamos hacia nosotros. Dios para mí. Dios vino a morir por mí. Y tal vez nosotros, si agarramos la Biblia y la leemos toda, vemos que Dios está actuando por el ser humano. Y también ahí hay un concepto equivocado. Dios vino aquí a la tierra y se hizo hombre por amor a sí mismo. Nosotros muchas veces nos creemos más importantes, nos creemos el centro del universo y decimos: es que Dios es amor, Dios me tiene que amar, Dios tiene que perdonarme, Dios tiene que ser paciente conmigo. Dios no puede simplemente ignorarme y ser injusto. Y ese es un punto importante. Nosotros aquí en la iglesia muchas veces tratamos a Dios de injusto,
por muchas razones. ¿Por qué no salvó a mi familiar? ¿Por qué no salvó a mi amigo? ¿Por qué hay personas sufriendo? ¿Por qué hay personas muriendo de hambre? ¿Por qué hay personas, etcétera, etcétera? Y tenemos el atrevimiento de llamar a Dios injusto por estas cosas. ¿Y por qué razón las personas mueren sin Cristo? ¿Por qué razón hay pecado en el mundo? ¿Por qué razón hay hambre, injusticia? Todo es por el pecado y por nosotros mismos. O sea, la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué culpamos a Dios de ser injustos? Si los injustos somos nosotros. Y ahí mismo Dios fue muy claro. Cuando dice que esta es la condenación, la luz vino aquí y nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Es duro, pero si un familiar mío muere sin Cristo, porque esa persona amó más las tinieblas que la luz, decidió darle la espalda a Dios. Claro, es nuestro deber y un mandato nosotros ser luz. Jesús dice que una luz no se pone debajo de una mesa, se pone en lo más alto. Nosotros, todos los que estamos aquí, si creemos en Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos que ser luz, no tinieblas. Y en nuestras casas yo sé que hay personas que no conocen de Cristo, primos, hermanos, papás, mamás, etcétera, amigos que necesitan la luz de Cristo, necesitan el amor de Cristo. Y si nosotros simplemente nos apartamos, nos ponemos debajo, no, la luz de Cristo tiene que estar en lo más alto. Es responsabilidad de nosotros llevar el Evangelio a estas personas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y aprovechando que estamos en el mes de misiones, los misioneros de Haití no pueden venir hasta Tibás a predicarle a las personas, no, ellos tienen que predicar en Haití, nosotros tenemos que predicar y vivir el Evangelio aquí en Tibás o donde sea que vivan. Pero lo que les decía es que Dios actúa por amor a su creación y quiere restablecer todo como Él lo creó en un principio, por amor a sí mismo y por consiguiente por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay dos tipos de personas. Con esto concluye el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos tipos de personas, como les digo, los que finalmente le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quien Dios termina diciendo, hágase tu voluntad. Si nosotros nos ponemos a meditar en esta frase, es lo que este versículo está diciendo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como vimos al principio, Dios no puede ser indiferente ante el pecado. Si Él nos ama, tiene que actuar con ira ante el pecado. Y Dios actuó con ira porque Él es justo. Y Él no va a dejar, no va a pasar por alto a ciertas personas o a cierto grupo de personas. No, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Para los que vemos a Él como la serpiente de bronce, para los que lo vemos y acudimos a Él en fe y arrepentimiento, como les digo, si nosotros pecamos le estamos dando la espalda a Dios, que es un verdadero arrepentimiento, dejar totalmente nuestras espaldas al pecado. Somos muertos al pecado si creemos en Cristo. Dios nos va a ir santificando
y esa es la vida y vida en abundancia que Dios nos prometió. Y aquí hoy puede que haya una de estas dos personas, las que finalmente le dicen a Dios, hágase tu voluntad, o aquellas a quienes Dios termina diciendo, hágase tu voluntad. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque por medio de tu palabra podemos vivir el amor, no tanto tener un concepto y definirlo y escribirlo en un cuaderno para saber y explicar qué es el amor, sino para vivirlo. Y en esta noche, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a vivir tu amor, a compartir tu palabra con otras personas, a vivir tu palabra, a amarte sobre todas las cosas. Que primeramente seas tú en nuestras vidas, que desde que nos des vida en la mañana, nuestro primer pensamiento seas tú, y cuando vayamos a dormir, si es que tú lo permites, que nuestro último pensamiento seas tú, que tú seas nuestro primer amor, que tú pongas en nosotros tu amor. Como hemos visto, los atributos de Dios hay comunicables y gloria a Dios porque el amor de Dios es comunicable y nosotros podemos compartir este amor con otras personas. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Igualmente te pido por personas que están con dudas y están batallando justamente con este tema, como Nicodemo, no entiendo qué es el nuevo nacimiento. Me niego a creer en que eso sea el método de salvación, me niego a creer en Cristo. Señor, cambia ese corazón de piedra y pon un corazón de carne para que esa persona o esas personas puedan llegar humilladas ante ti, porque solamente personas humilladas y teniendo un concepto de que somos mendigos, pobres, podemos llegar ante ti para pedirte salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por derramar hasta la última gota de sangre en la cruz. Gracias por darte en sacrificio y propiciación por nosotros. Gracias por ser el Cordero en el cual cayó toda la ira de Dios sobre ti, yo mereciendo esa ira. Tú te pusiste en medio y recibiste toda la ira de Dios. Y por medio de eso ahora yo puedo ser parte de tu familia. Gracias porque eres mi Padre. Gracias porque me das tu amor. Señor, la gloria y la honra sean para ti. Todo lo ponemos en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.